estaba la presencia de Dios, dice que ellos celebraron al Señor. Así que si estamos reunidos y usted cree, yo estoy seguro que la presencia del Señor está aquí, tenemos que celebrar a Dios, tenemos que estar contentos, amén. Una palabra que usábamos nosotros los de antes, yo digo lo de antes porque yo, claro, me creía que en el camino del Señor es chiquitito, pero las iglesias evangélicas de hace 50 años, la mayoría no había nacido porque la mayoría son muy jóvenes, no decía iglesia evangélica, decían cultos evangélicos. Usted iba ahí y decían cultos, ¿no? O lugar de culto, ¿sí? Eso cambió, ¿no? Hoy ya somos más modernos y hay lugares que no ponen iglesia, ponen auditorio cristiano. Y no está mal, porque está bien dicho, es un auditorio cristiano, ¿no? Pero me gusta como usamos esa palabra antes, culto, porque realmente lo que venimos a dar a Dios es un culto, amén. Venimos a celebrar al Señor, venimos a gozarnos con Dios, amén. No, este no es un lugar de tristeza, este no es un lugar de pasarla mal, es un lugar donde debemos disfrutar estar en la casa del Señor, amén. Amén. Yo sé que algunos de los jóvenes, cuando vienen a la casa del Señor, vienen obligados. ¿Sí? Si no los traemos, se quedan en casa. Si le damos a elegir, perdemos los padres. Amén. Mi padre a veces me iba a buscar a la cancha de fútbol. Yo me quería quería pasarlo a mi padre y me quedaba en la cancha de fútbol y por ahí sentía el silbido de él y yo me hacía el tonto y seguía jugando. Segundo silbido ya no me podía hacer el tonto porque ya sabía lo que venía detrás. Y me iba a la iglesia con una cara larga, pero cuando venía de la iglesia venía contento. Porque en la casa del Señor, el Señor transforma esa rebeldía que tenemos cuando somos jóvenes. Algunos jóvenes, otros no son muy obedientes, hablo de algunos jóvenes. Pero transforma eso que tenemos por adentro y nos pone felices, ¿no? No hay nada más lindo que estar en la casa de Dios. Dígaselo a la persona que está al lado suyo, atrás suyo. No hay nada más lindo que estar en la casa de Dios, amén. ¿Sí? No hay nada más lindo que estar en la casa de Dios. Es una bendición estar en la casa del Señor. La gente se ríe aquí, hay alegría, hay gozo, ¿sí? Ah, estos son de Suiza, ¿no? Ah, los suizos, llegaron los suizos. Esos son parientes, son los primos de Anthony, ¿sí? Qué alegría tenerlos aquí, chicos. Qué grandes que están, ¿eh? Madre mía. Gracias a Dios. Bueno, vamos a leer la Escritura, vamos a leer la palabra del Señor, que está en Primera de Crónicas. Estoy pasando la dirección a algunos contactos. Usted también puede pasar la dirección, ¿sí?, de nuestra página a gente que usted tiene, ¿sí? Y hacer que también ellos puedan escuchar la palabra del Señor, ¿sí? Así que vamos a leer esta porción de la palabra, Primera de Reyes, capítulo 13. Muy bien, eso por estar en otro lado. Primera de Crónicas 13, del versículo 5 en adelante. Muy buena hora. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Entonces David, ¿lo tenemos todos? Dice, vamos a leerlo con tranquilidad, ¿sí?, entendiendo lo que estamos leyendo. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amad, para que trajesen, este era el propósito, ¿no?, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre los cuales su nombre es invocado. Verso 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Aminadab en un carro nuevo. Y había 2 hombres que guiaban, dice, y Usa y Ahío guiaban el carro. Verso 8. Y David y todo Israel se regocijaban. Es lo que le decía, ¿no?, que cuando el pueblo de Dios está junto y la presencia de Dios está en ese lugar, el ambiente que hay debe ser de regocijo, amén.
Verso 8, y David y todo el pueblo que hacía se alegraban, se gozaban. Regocijo es mucho más que alegría, ¿no? Se regocijaban delante de Dios, ¿cómo? Con todas sus fuerzas, ¿sí? Hay gente que a veces cuando está en la casa de Dios no quiere levantar la voz, no quiere levantar sus manos, no quiere hacer nada, ¿no? Pero cuando uno realmente ama al Señor, levanta sus manos, levanta sus voz, se olvida del que está delante, se olvida del que está atrás y se regocija en el Señor. Y así estaban los hermanos o los que estaban con David en ese tiempo, se regocijaban con todas sus fuerzas y con cánticos, ¿sí? Por eso también nosotros lo hacemos con cánticos, con arpas, salterios, tamboriles, címbalo y trompeta. Otra versión dice con todo tipo de instrumento, ¿sí? Diga con todo tipo de instrumento, ¿sí? Ustedes tienen suerte de que viven en una generación un poquito más adelantada. Yo viví en una generación que, por ejemplo, la batería no se podía tocar en la iglesia porque decían que la batería era del diablo, ¿sí? Es cierto, cierto. Y hay iglesias que se dividieron por introducir una batería en la casa del Señor. Tremendo. Tiempo de mucha ignorancia, ¿sí? Y de mucha legalidad. Aquí la Biblia nos enseña que se alababa a Dios con todo tipo de instrumento. Amén. Algunos dicen que la música la creó el diablo. Mentira, mentira, mentira de Satanás eso. La música es del Señor. Amén. La alabanza, la adoración es del Señor. Bueno, entonces se regocijaban, había todo tipo de instrumentos. Verso 9, y este versículo es clave este versículo. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa, que era uno de los que guiaban el carro, extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Verso 10, clave también, y el furor de Jehová se encendió contra Usa. Y es fuerte lo que dice allí, y lo hirió. Este es uno de los lugares difíciles de entender de la Escritura, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Verso 11, y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, y esta es una pregunta que debemos marcarla. Yo no sé si usted tiene marcador, tiene un boli, tiene un lápiz allí. Marque esa pregunta, ¿sí? Rotúlela o póngale algo, porque es una pregunta muy clave para la vida de nosotros, muy clave para nuestras familias, para nuestros hogares. ¿Cómo he de traer, se hizo David esta pregunta, cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? El arca de Dios era símbolo de la presencia de Dios. ¿De qué era símbolo el arca de Dios? Y entonces podríamos leer, ¿cómo he de traer a mi casa la presencia de Dios? David quería traer el arca de Dios a Jerusalén y la trajo, pero no la trajo de la manera correcta y trajo dolor en vez de alegría. Y él se preguntó, ¿cómo entonces puedo yo hacer para que el arca de Dios venga a mi casa? Y no trajo David el arca de Dios, estoy leyendo el 13, y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de un tercer hombre que aparece aquí importante en la lectura de la palabra, que se llama Obed-edom Geteo. Y no hay casualidades en Dios. Diga, no hay casualidades en Dios. No hay casualidad de Dios. Tampoco hay suerte en Dios. Algunos creyentes dicen, ¡qué suerte! Y podemos usar esa palabra, qué suerte, pero realmente tampoco hay casualidad ni hay suerte. Es todo un plan y un propósito de Dios. Amén. Nosotros somos gente de plan y de propósito. Y Dios también es Dios de planes y de propósitos. No hay coincidencia. Usted está aquí no por una casualidad, usted está aquí porque es un plan de Dios, ¿sí? Usted, si vino de otro país, vino de otra tierra, hay algunos que son españoles y son de la tierra, pero hay muchos de nosotros que no, que venimos de otros lugares, y algunos vinimos porque tuvimos problemas económicos, otros vinimos porque nuestra nación está muy complicada en el tema de la seguridad, ¿no? Otros vinimos porque tuvimos algún problema del corazón, se destruyó nuestra familia, salimos huyendo. Vinimos por muchos motivos de nuestros países,
Y a veces decimos, yo vine por esto. No, 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 usted vino porque Dios quería que venga. Y usted está acá porque Dios quiere que usted esté acá. Puede ser que esas cosas hayan pasado, pero esas son circunstancias y situaciones que Dios usa para movernos a nosotros de nuestra tierra y traernos al lugar donde Él quiere. Y aunque nos parezca duro y nos sea a veces pesado, ¿sí? Dios nos trajo porque Dios tiene un propósito que va a desarrollar no allá, sino Dios va a desarrollar aquí. Y cuando usted entienda esta palabra que le estoy diciendo, usted más feliz va a ser y más rápido va a entrar en el propósito de Dios que Dios tiene para usted. ¿Amén? ¿Sí? Dígame. Lo que le estoy diciendo es muy importante. Tenemos muchas buenas experiencias y tenemos muchas malas experiencias. Hay gente que viene a esta tierra y tiene su corazón dividido. Su cuerpo está acá, pero su mente y su corazón están allá, ¿sí? Entonces ni es feliz allá porque allá no está, ni es feliz acá porque tampoco está aquí, ¿no? No está en ninguno de los dos lados, ¿no? Vive una vida, ¿sí?, con una dualidad que no le permite ser feliz. Pero usted tiene que entender, si está aquí es propósito de Dios. Si está aquí es porque Dios quiere que estés aquí. No importa cómo hayas venido, Dios te trajo, amén. Y Dios quiere hacer algo con tu vida. Dígaselo al que está al lado suyo. Dios quiere hacer algo contigo. Dios te quiere usar, amén. Dios quiere usar el don que tienes. Dios quiere usar el ministerio que hay en tu vida, amén. Entonces, es propósito, es voluntad de Dios. Y dice acá, en ese propósito y voluntad de Dios, estaba la casa de Obed-edom allí. Estoy leyendo el verso 13. Y no trajo David el arca a su casa de la ciudad, sino que la llevó a casa de Obed-edom, geteo. No era por casualidad, no era por suerte, sino porque era propósito y voluntad de Dios, porque Dios sabía que en esa casa y ese hombre sí iba a saber cuidar la presencia de Dios. Lo que no sabía David y lo que no sabían los hombres que iban con David, sí lo sabía este hombre que se llama así, Obed-edom. Entonces Dios planeó de esta manera que el arca, que estaba destinada a ir a Jerusalén, a la casa de David, no llegara, pero sí llegara a la casa de este hombre. Y dice el versículo 14, y el arca, que es símbolo de la presencia de Dios, estuvo con la familia de Obed-edom, dice, en su casa. Estuvo en su casa. Este era un privilegio, una honra, un honor. Nadie en Israel tuvo este privilegio, solamente Obed-edom. Y la tuvo 3 meses. Y cuando el arca de Dios estuvo en su casa 3 meses, bendijo Jehová. Acá dice la casa, otro dice toda la casa. No hablando de casa simplemente, de edificio, sino hablando de familia, de matrimonio, de hijos, de ganado, de plantío. Bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo, diga y todo, no se duerma, parece que estamos dormidos, diga y todo lo que tenía. Amén. Gracias a Dios por esta palabra, ¿sí? Gracias a Dios por esta palabra. Podemos poner la imagen en la pantalla, ¿sí? Había un deseo en el corazón de David. Creo que conocemos la historia de David. Realmente el día viernes también estamos estudiando las cartas de Apocalipsis, las 7 cartas, y estamos estudiando la llave de David. Y vimos un poco de David, de dónde Dios lo sacó y dónde Dios lo puso. Y sabemos que David era un pastorcillo, ¿sí? Un muchacho de campo. Y un muchacho de campo con mucha carga emocional, con mucha situación complicada en su vida, ¿no? Su relación con su familia no era buena, no por culpa de él, sino por lo que la historia dice, David era de una relación ilícita, ¿sí? Entonces su padre decidió tenerlo más en el campo que tenerlo en la casa, siendo el más pequeño de la familia. Es una cosa extraña, ¿no? Porque los que somos padre o madre y tenemos un hijo pequeño, no sé, el hijo pequeño es algo, nadie se ponga celoso, porque alguno lo va a tomar acá mal. Yo tengo en mi casa 6 y son todos celosos, ¿no?
pero yo tengo el más pequeño y el más pequeño tiene una atención especial de todos nosotros, ¿no? Mi hija le dice, tú tienes suerte porque eres el más pequeño, ¿no? Pero David era el más pequeño, pero lo pasó muy mal. Tan mal que su padre se olvidó de él, sus hermanos se olvidaron de él. Pero esa situación hizo que este joven, en vez de buscar la frustración, en vez de buscar la amargura, en vez de buscar el odio, en vez de buscar ponerse mal, él entendió que lo mejor que podía hacer no era eso, sino era buscar a Dios. Y qué sabiduría este niño, este joven, ¿no? Que su padre lo despreciaba, sus hermanos no lo querían, lo tenían tirado en el campo solito por allí, ¿no? Y a pesar de eso, este joven busca a Dios. Y Dios, cuando alguien le busca, Dios se encuentra con esa persona que le busca. Los que buscan van a encontrar al Señor, amén. Hay personas que dicen, yo nunca encontré al Señor. No es culpa del Señor, es culpa de que nosotros que no buscamos a Dios, amén. Por eso dice el profeta, dice, buscadme, dice. Y dice varias veces, buscadme, dice, y viviréis, ¿no? Y si buscamos al Señor, David buscó y se encontró con ese Dios que le ayudó a vencer al oso, le ayudó a vencer al león. O sea, eso nos habla de dificultades muy grandes, pero él venció y le ayudó a vencer a Goliat. Y Dios lo levantó y lo puso como el rey más amado. No hay rey más amado por la nación de Israel que David. Pero David entendía que donde él había llegado era por Dios. Él había entendido que todo lo que él tenía y todo lo que él era por el Señor. Que no había nada en él, ¿sí? Porque él era un despreciado, un hijo de una relación ilícita, un no querido, un embarazo no buscado, como se dice hoy. Reprendo esa palabra, ¿sí? Que marca la vida de los niños y niñas. Porque cualquiera que nace, no sé si el padre o la madre le buscó, pero Dios le buscó. Y si nace en este mundo es porque Dios tiene propósito, amén. Así que no haya ningún padre o madre cristiano que diga, este es un embarazo no buscado. Porque si hay alguien que queda embarazado es porque Dios tiene algo con ese niño o esa niña. Este David lo había pasado tan mal, pero él llegó a lo más alto que pudo. Y cuando está allí, cuando está en su trono, dice, yo necesito traer el arca. Donde yo estoy, el arca debe estar. Porque el arca es el símbolo de la presencia de Dios. Y yo no puedo vivir sin la presencia de Dios. Qué tremendo, ¿no, David? No, hay gente que a veces se congrega una vez por mes. Hay otra gente que se congrega una vez por año. ¿No? Hay otros que nos congregamos todos los cultos y nos parece poco. Queremos congregarnos todos los días. Nos gusta estar en la casa del Señor, nos gusta estar con los hermanos. Nos gusta tener la presencia de Dios no solamente aquí, sino en nuestras casas. Nos gusta tener la presencia de Dios en nuestra vida, en el bus, en el tren. La presencia de Dios tiene que estar siempre con nosotros. Hay gente que solamente disfruta la presencia de Dios cuando viene a la iglesia, pero cuando sale de la iglesia pierde la presencia de Dios. Pero David era un hombre que era un enamorado de la presencia de Dios. Y entonces decide traer el arca. El arca hacía muchos años que estaba lejos de Israel. Estuvo en manos del enemigo, imagínense. Luego estuvo tirada por una ciudad allí. Pero David dice, no, yo tengo que traer, si yo quiero un reino, si yo quiero una casa firme, si yo quiero una casa estable, la presencia de Dios debe estar en mi casa. Este es un mensaje poderoso, hermanos. Si usted lo entiende, usted puede ser revolucionado en su vida interior. Y el arca de Dios era esto, era una caja, ¿sí? Una caja que se hizo en el tiempo de Moisés. Fue una orden que Dios le dio a Moisés de hacer varios vasos sagrados para un lugar, un templo móvil en el desierto que se llamaba el tabernáculo. Había varios vasos sagrados, pero el más importante de todos era el arca del pacto. El arca era una caja hecha de madera,
de una madera que se encontraba muy común allí en Israel, no en Israel, perdón, en el desierto, también en Israel porque es zona desértica, que se llamaba acacia. Entonces hizo una caja de madera con esas dimensiones que vemos ahí. Y se hizo la caja y Dios le dio instrucciones muy precisas de la medida, del tamaño, de la altura. Porque Dios no se pierde ningún detalle. Dios está en las cosas grandes y Dios está en las cosas pequeñas. Diga amén, gloria a Dios por eso. Porque Dios está en todas las cosas, amén. Y entonces Dios le dio las medidas, hizo la caja de madera, Moisés mandó a hacerla por algunos sabios que tenía en ese momento. Y Dios le dijo, deberás recubrirla de oro, por dentro y por fuera. Si quiere leer esto, está en el libro de Éxodo, búsquelo. Yo solamente se lo digo para que usted, algunos lo saben y otros no, por eso se lo comento. Era de madera, pero recubierta de oro por dentro y por fuera. Le pusieron anillas a los costados, 2 anillas y 2 anillas del otro lado para poner una vara, ¿sí? Que a esas varas se le llamaba la vara del testimonio. Allí ve 2 varas, la primera que está adelante y la de atrás, se le llamó vara del testimonio. Y luego cuando se hizo la caja y se recubrió en oro, Dios dijo, quiero que le hagan una tapa. Pero esa tapa la quiero que hagan de una sola pieza de oro. Dio el peso del oro, ¿sí? Que tenía que ser una sola pieza. Y de esa pieza yo quiero que hagan la tapa. Y que trabajen la tapa a martillo. O sea, eso que usted ve arriba, que ve 2 ángeles que están así inclinados. Todo eso se hizo a golpes de martillo. ¿Cómo se hizo? A golpe de martillo. ¿Cómo crees que Dios va a obrar en tu vida? Oh. ¿Cómo crees que Dios va a obrar en tu vida? A veces cuando nos pasan cosas decimos, ¿por qué, Señor, nos pasan estas cosas, no? Hay cosas que son duras, hay cosas que son complicadas, pero a veces Dios tiene que trabajar en nuestra vida para que las cosas más hermosas de nuestra vida se formen a través de golpes de martillo. Así que cuando pase una lucha y pase una prueba y pase una dificultad, no se ponga mal, sino levante su mano y diga gracias, Señor. Porque aunque no lo entiendo y no comprendo lo que estoy pasando, sé que todo esto va a ser para bien. Aunque sea muy duro lo que estoy viviendo, aunque sea una cosa muy tremenda, la pérdida o el dolor o la situación, yo creo tu palabra que dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Entonces, lo que está arriba es de una sola pieza, se hizo a golpe de martillos y Dios le puso un nombre a eso y le llamó el propiciatorio, ¿sí? De ahí nace la palabra propiciar y otras palabras, propiciación. A eso se le llamó propiciatorio. Y Dios, que es un Dios maravilloso, pero Dios es tan grande, ¿sí? Es tan grande. Imagínense, ¿qué somos nosotros comparados, no sé, con el planeta Tierra, ¿no? Somos como unas hormiguitas que caminamos, ¿no? Sobre el planeta, ¿no? Sobre nuestro planeta somos como una pequeña hormiguita. Sobre nuestra galaxia, ¿qué somos? Ya ni hormiguitas. Y hay 5.500 galaxias descubiertas. ¿Qué somos? Y Dios, nuestro Dios, hizo todo eso. ¿Podemos nosotros entender a Dios? Imagínense a ese Dios tan eterno, ¿no? Por eso Dios dice, ustedes me quieren construir templo a mí, si yo para sentarme necesito el cielo. Y la tierra es el estrado de mis pies. Dios es tan grande. Diga, Dios es grande. Dios es tan grande, tan maravilloso. Amén. No sé qué estás viviendo, no sé qué estás pasando, pero Dios es más grande que toda prueba, que toda dificultad. Dios es más grande que toda situación adversa, contraria. Por eso los que conocen al Señor siempre están confiados. Porque no hay león, no hay oso, no hay gigante que sea más grande que el Dios que tenemos nosotros. Nuestro Dios es más grande que todas las cosas. Entonces usted puede pasar muchas situaciones difíciles. ¿Se acuerda de Pablo? Estaba en una nave y la nave estaba siendo azotada por un viento tremendo, un huracanado que se llama Euroclidón. Y mientras todos los hombres, que eran 259, estaban allí, estaban atemorizados, Pablo estaba tranquilo.
Porque los hombres y las mujeres que caminan con Dios saben que vendrán vientos y tempestades, pero Dios siempre, siempre es más grande que cualquier viento y tempestad que pueda afectar la vida de nuestros hijos, de nuestros matrimonios, de nuestra economía, de nuestra salud. Y ese Dios tan grande dijo esto: yo habitaré en medio de los querubines. Esto no entra en la mente humana. ¿Cómo un Dios tan grande puede venir a vivir ahí, en medio de esos querubines? Pero Dios dijo: yo voy a vivir allí. Por eso el vaso más sagrado del tabernáculo y del templo era este, porque Dios habitaba allí. Este era el símbolo de la presencia de Dios. Y por eso David quiere que esta arca esté en su casa. David sabe que si él tiene el arca, su casa será estable, será un hombre de victoria, será un hombre de alcanzar todas las metas, porque si el arca está contigo, no habrá nada que no puedas alcanzar en Dios. Entonces David dice: voy a traer el arca. Pero como leímos, voy rápido, como leímos, la trajo, preparó un carro nuevo, preparó seguramente los mejores bueyes. David era un hombre de excelencia, diga hombre de excelencia. Cuando David quería dar algo a Dios, David siempre daba lo mejor. No solamente lo mejor, él siempre daba lo más excelente. Por eso dice la lectura que leímos que el carro era nuevo. Preparó un carro nuevo, los mejores bueyes, puso el arca encima del carro. Y mientras iban, dice la escritura, lo que leímos, dice que los bueyes comenzaron a caminar por un sendero escabroso y el arca se comenzó a mover. Y cuando el arca se comenzó a mover, había dos hombres que la acompañaban. Uno, que se llamaba Usa, extendió la mano, dice, porque pensó que el arca se podía caer. Y cuando tocó el arca, dice que Dios se enojó. Es difícil entender este texto. Dios se enojó y hirió a ese hombre. Y no solamente que se enojó y lo hirió, sino que ese hombre murió allí, en ese mismo instante, en ese mismo lugar. Qué cosa extraña, ¿no? Qué cosas a veces difíciles de entender. ¿Por qué es que pasó eso? ¿Por qué sucedió esas cosas? Número uno, quiero decir que la ignorancia de las cosas de Dios nos va a traer mucho dolor. La ignorancia bíblica, la ignorancia de la Escritura va a traer mucho tropiezo a nuestra vida. Y va a haber mucha amargura que cosechemos, no porque Dios sea malo, sino porque nosotros no nos hemos decidido a conocer la voluntad de Dios. David trajo el arca, sí, el deseo era bueno. Vio que uno dice la intención vale. Con Dios a veces la intención no vale. Usted puede tener una buena intención, pero hacer las cosas totalmente contrarias a lo que Dios quiere. Usted puede tener una buena intención, pero lo que va a hacer, Dios no lo aprueba, Dios no puede poner su sello sobre lo que usted hace, porque Dios dijo en su palabra que no es así. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar como hijos y como hijas de Dios, y lo que tenía que buscar David, es decir: Señor, yo quiero traer el arca, pero ¿cómo debo traerla? Él se pregunta, él hace esa pregunta, pero al final, cuando ya Usa muere, cuando ya la fiesta se transformó en un funeral, cuando el gozo se transformó en tristeza, entonces él dice: ahora, ¿cómo hago ahora? Pero ¿por qué no preguntaste antes cómo se hacen las cosas? Y esta es una palabra para todos, especialmente para mí, amén. Cada vez que hacemos algo en nuestra vida, cada vez que hacemos algo en nuestra vida personal, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida con nuestros hijos, cuando hacemos algo como iglesia, tenemos que orar y tenemos que buscar la voluntad de Dios. Señor, ¿cómo quieres que yo lo haga? Señor, ¿cómo te agradan las cosas a ti? No pasa por lo que yo quiera, sino pasa por lo que tú quieres, Señor. Imagínense, hermanos, hágase una idea de que somos millones y millones de cristianos en el mundo, creyentes, hijos de Dios renacidos, ¿no? Millones y millones, ¿no? Y si cada uno hiciera las cosas como quisiera, qué desorden serían las cosas de Dios. Pero en las cosas de Dios, las cosas no son ni como tú quieres, ni como yo quiero. A veces la gente dice:
El pastor quiere que le obedezcamos. No, yo no quiero que me obedezcan a mí, aunque la Biblia dice que me tienen que obedecer. ¿Sí? O sea que si yo a alguien le digo algo, esa persona tiene que obedecerme simplemente porque soy el hombre de Dios que Dios ha puesto en el lugar donde usted se congrega. Y esto es bíblico y yo se lo puedo mostrar. Pero yo no pretendo que usted me obedezca a mí. Yo pretendo que usted obedezca a lo que está escrito en la Biblia. Y si está escrito en la Biblia, usted tiene que decir amén. Y si usted no dice amén a lo que está en la Biblia, entonces no puede ser que las cosas le van a ir muy bien en su vida. Entonces hay gente que se pregunta ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Como en ese momento, ¿no? Usa muere y David se pone muy mal. David dice que le vino un gran pesar en su vida y dice ¿por qué? ¿Por qué? Y seguramente que yo conociendo a David a través de la Biblia creo que no solamente preguntó, sino que lloró, se tiró en el suelo, se puso mal porque David era muy expresivo. Pero eso ya es al final, ya la consecuencia. Pero esto nos tiene que enseñar a nosotros que tenemos que aprender y buscar lo que Dios quiere enseñarnos de su voluntad a través de la Biblia. ¿Tiene su Biblia en su mano? Levante su Biblia, ¿sí? Levante su Biblia y diga conmigo, aquí tengo toda la instrucción de Dios para toda mi vida, para mi hogar, para mi matrimonio, para mi familia, para mi presente, para mi futuro y para todo tiempo de la vida. Aquí tengo toda la instrucción de Dios. Amén. En nuestra Biblia está toda la instrucción de Dios. Toda, no falta nada. Todo lo que usted necesita está allí en la palabra de Dios. Todo lo que usted necesita. Lo que necesita un joven, lo que necesita alguien cuando está de novio, lo que necesita alguien cuando se casa, cuando es viejo, cómo criar a nuestro niño. Algunos dicen, cuando tiene su hijo, dice, si esto viniera con alguna instrucción, como la lavadora que me compré, qué fácil que sería criar a mis hijos. O cuando se casa, dice, wow, yo pensé que iba a ser más fácil la cosa. Si alguien me hubiera dicho, es que sí, alguien te lo dijo, solamente que tú no leíste. ¿Sí? Porque toda la instrucción de Dios está en la palabra de Dios. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, Oseas 4, 6 dice, mi pueblo pereció, mi pueblo murió, mi pueblo sufrió, mi pueblo lo pasa muy mal. Oseas 4, 6, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo de Dios tiene que pasar esto? ¿Por qué el pueblo de Dios tiene que vivir cosas tremendas? ¿Sí? Porque la ignorancia no te hace libre de las consecuencias, ¿sí? La ignorancia no te hace libre de las consecuencias. Tú puedes decir, yo no lo sabía. Bueno, no lo sabía porque no quería saberlo. Porque como dije, tú tienes el lugar donde están todas las instrucciones. Pero si tú no tratas de instruirte, por eso es que debes venir a la casa de Dios. Por eso es que debes congregarte. Porque yo a veces digo, voy a poner un ejemplo, Andrea está aquí, ¿no? Andrea está aquí y Andrea está orando. Yo sé que Andrea tiene situaciones tremendas, ¿no? Y Andrea está orando, Señor, tú sabes lo que estoy viviendo, Señor, dame una palabra, dame una dirección, porque la cosa realmente es grave, es complicada, ¿no? Vale. Y Dios está escuchando. Y de repente Dios trae la dirección para ella el día viernes. El día viernes hay reunión. Y Andrea, yo sé que trabaja, y cuando ella no viene es porque trabaja. Pero vamos a ponerle que ella tenía libre, ¿no? Y ella podía venir y no vino. Y ese día Dios traía la respuesta para ella. ¿Sí? ¿Quién tiene la culpa? ¿Dios o ella? ¿No? Y era la respuesta, era el momento de su liberación, era el momento de venir. Entonces quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que amar. Hay lugares de la Biblia que dice que tenemos que amar la instrucción, amar la enseñanza. Amar la palabra de Dios, amar lo que dice aquí, el conocimiento de las Escrituras. Yo sé que tú puedes estar cansado, que trabajas, todos trabajamos, hermanos, ¿sí? Yo trabajo, ahora no estoy trabajando porque estoy en pero trabajo 12 horas. Cuando trabajo 12 horas, más las 2 horas que me toca llevar, estoy 14 horas fuera de mi casa. Tengo familia, matrimonio, hijos, nietos, tengo de todo. Y todos los hermanos que dicen, ¿y por qué no me llama? ¿Y por qué no me visita? Porque no tengo tiempo, porque no puedo. Pero hermanos, quiero decir que todos tenemos situaciones para poner una excusa, para no prepararnos, para no hacer lo que tenemos que hacer. Pero tenemos que aprender
No podemos seguir siendo un pueblo ignorante de las cosas de Dios. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? ¿Por qué fue destruido el pueblo? ¿Por qué son destruidas las vidas de los cristianos, de los creyentes? A veces el diablo, uno dice el diablo, es cierto, a veces la culpa la tiene el diablo, no podemos sacar la culpa del diablo, pero muchas veces de las cosas que nos pasan, el diablo no es culpable, el culpable eres tú, soy yo. Somos nosotros los culpables, porque sabemos lo que tenemos que hacer. Y como dice el apóstol, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado como una falta, como un pecado. Porque yo realmente, yo no tendría que decirte que te congregues, yo no tendría que decirte que busques a Dios, yo no tendría que decirte que leas la Biblia. Bueno, te lo digo porque soy el pastor, pero yo no tendría, porque tú lo sabes. Yo no tendría que decir que ores, que ayunes, porque tú sabes lo que tienes que hacer. Yo no tendría que decir que tienes que purificar tu vida y tu hogar de cosas que a Dios no le agrada, porque yo creo que ya tú lo sabes, ¿no? Pero tú lo sabes, pero lo sabemos, pero no lo hacemos. Y hay otra gente que no lo sabe y debe ser instruida, pero no. Algunos dicen, es que a mí no me gusta la palabra. Yo leo la palabra y me da sueño, reprendo el diablo, reprendo el demonio, reprendo la atadura del diablo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y yo que usted también haría lo mismo. Diría, reprendo al diablo, reprendo a Satanás. Dígalo en el nombre de Jesús. Alguno por lo menos diga, reprendo al diablo, reprendo a Satanás, reprendo toda obra de tinieblas que me impide amar y buscar la palabra de Dios, amar la enseñanza, amar la instrucción. Porque hay poderes del diablo, poderes de las tinieblas que te van a robar y te van a poner en este lugar. Y luego van a pasar meses, días y años, y cuando mires atrás vas a decir, pero a mí me dijeron que si era hijo de Dios tú ibas a terminar bien. Sí, claro, las cosas van a terminar bien si eres un hijo de Dios que hace las cosas como Dios quiere que se hagan. ¿Está bien? No todos los hijos de Dios van a terminar bien, algunos van a terminar muy mal. Y no es que se lo digo yo, sino se lo dice la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te voy a echar del lugar de servicio. Y porque te olvidas de la ley de mi Dios, te olvidas, yo también me voy a olvidar de tu familia, de tus hijos, de tus hijas. Tremendo lo que dice esta palabra. Y yo quiero decirle algo, hermanos y hermanas. Dios no te sana para que tú vivas tu vida. Dios no te da un mejor trabajo para que tú vayas y disfrutes y te la pases en el Año Blau todo el día en el centro comercial. Dios no te da un mejor salario para que vayas al mejor restaurante. Hazlo. Ve al Año Blau, ve al mejor, a comprar la mejor ropa, sí. Pero Dios te da las cosas para que le sirvas a Él, para que le honres a Él, para que a través de esa bendición. Porque algunos quieren la bendición, pero simplemente para disfrutarla a ellos. Pero Dios no te da la bendición para ti solamente. Dios te da la bendición para que con esa bendición que Dios te da, honres a Dios. Pero como vemos acá, la gente no entiende por qué Dios lo bendice, por qué Dios lo prospera, por qué Dios nos da las cosas. Y dice, tú desechas el conocimiento, tú desechas servirme a mí. Hermanos, nos tenemos que comprometer con Dios. No puede terminar el 2021, por lo menos para algunos, no puede terminar el 2021 sin que yo me comprometa con Dios. No sé, no puede terminar el 2021 sin que yo esté sirviendo a Dios. No puede terminar este año sin que yo esté en el lugar donde Dios quiere que esté. Y hay gente que no entiende, hermano, no entiende cómo trabaja Dios. No entiende cómo trabaja Dios. Y yo quiero que usted entienda cómo es la dinámica de Dios. Y cuando alguien te dice, tu tío, tu abuela, tu prima, tu hermano, tu padre, no sé, quien sea, ¿pueden orar por mí? Sí, podemos orar por ti. ¿Cómo no? Pero si Dios responde, tú te tenías que acercar a Dios. ¿Sí? Porque nosotros decimos, oh, ¿puede orar por fulano? Sí, podemos orar. Pero luego oramos por esa persona, Dios lo sana y sigue viviendo en el mundo, sigue haciendo el pecado, sigue lejos de Dios.
no ama a Dios, vive una vida de rechazamiento a Dios. Entonces seamos claros con las personas. Cuando nos piden oración, dicen, yo voy a orar por ti, pero si Dios te sana, si Dios te respalda, si Dios te levanta de la cama, si Dios levanta tu hogar, tu matrimonio, si Dios te saca a tu hijo de la droga, si Dios saca a tu hijo de ese lugar donde está, tú te tienes que convertir y tienes que venir a servir a Dios. Yo que usted diría, gloria a Dios, hermanos. Denle un aplauso a Jesús, hermanos. Denle un aplauso al Señor. Porque yo le digo que esto que le estoy diciendo funciona, hermanos. Esto funciona. Funciona con nuestros hijos, funciona con nuestro hogar, funciona con nuestro matrimonio, funciona con todo. Pero tenemos que hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. No como nosotros pensamos. Él tenía una buena intención. ¿Qué tenía David? ¿Qué dice Primera de Crónicas 15:15? Él tenía buena intención. Quiso traer el carro, quiso traer el arca en el carro nuevo con bueyes jóvenes. Quiso traerlo así porque le pareció que era lindo, bonito y apropiado. Primera de Crónicas 15:15. A David le pareció que era así, pero se equivocó porque era ignorante en cuanto a las cosas de Dios. Y 1 Corintios 15:15 dice, y los hijos del levita trajeron el arca, y esta es la manera de traer el arca. ¿Cómo se debería traer el arca? Puestas sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés y como también lo había mandado Dios a través de su palabra. ¿Cómo se transportaba el arca? ¿En carros nuevos? ¿No? ¿Un nuevo vehículo, un nuevo transporte? ¿Nuevas maneras? No. Dice, el arca se debe transportar siempre sobre el hombro. Y alguno dice, sí, pastor, lo que usted está diciendo es cierto, pero esto de servir a Dios es muy pesado. Esto de que usted me dice de congregarse, esto que usted me dice de hacer lo que tengo que hacer, esto es muy pesado. A algunos les leo la mente, ¿eh? Qué pesado esto de que usted me dice. Encima estamos cerca de la playa. Encima me invitaron a me invitó el otro, qué pesado. La obra de Dios es así, hermanos. Se transporta sobre los hombros, no sobre los carros. Se debe sentir en el hombro. Jesús dijo, ¿ustedes quieren servirme? No sé si ustedes quieren servir a Dios. No sé por qué ustedes están acá. Pero Jesús dijo, si ustedes quieren servirme, tienen que tomar mi yugo y poner mi yugo sobre sus hombros. Y cuando alguien agarra mi yugo, ¿sabe qué dijo Jesús? Nunca más debe volver atrás. Diga amén. Se lo hago obligado el amén, ¿no? Diga amén, diga gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Quiero decirle algunas cosas. Se las voy a nombrar primeramente. Así termino este mensaje. Hay 7 cosas en el arca importantes. Se la voy a nombrar, después voy a ver si le puedo dar el significado espiritual. La primera cosa que vemos en el arca es que estaba hecha de madera, pero usted no veía la madera, porque el arca estaba... ¿Podemos poner el dibujito de vuelta? ¿Sí? La imagen. Estaba bañada en oro, ¿sí? Ese es el número 1. Número 2. Dentro, como esto era una caja, dentro de esa caja estaban las tablas de la ley con los 10 mandamientos. O sea, se sacaba esa tapa que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Propiciatorio. Sacaba la tapa y dentro de esa caja estaba la tabla de la ley con los 10 mandamientos. Tercero, también dentro de esa caja estaba el maná. ¿Alguien sabe el maná? ¿Qué es el maná? El alimento que Dios le dio al pueblo de Israel en el desierto por 40 años. Estaba el maná también en esa caja. Cuarto, Aarón una vez tuvo problema porque había gente de la congregación que le dijo, ¿y tú quién eres para que nos mandes? Entonces Moisés dijo, vamos a arreglar esta situación. Traigan 12 varas, una por cada príncipe, varas secas. Y vamos a poner esa vara en la presencia de Dios. Pusieron las varas secas en la presencia de Dios y al otro día vinieron. ¿Y sabe qué pasó? Una de ellas, la que era de Aarón, reverdeció, echó ramas, echó frutos, echó almendras. Y Dios dijo, Aarón es mi siervo. Esa vara, la vara de Aarón, estaba allí adentro.
dentro de esa caja. En esa caja número 4 dije las varas. Número 5, lo que vemos, los querubines. Número 6, el propiciatorio, que es la tapa entera, pero especialmente en ese lugar donde usted ve que los ángeles se están mirando, que no son ángeles, son querubines. Son ángeles, pero los ángeles tienen diferentes rangos, y estos son querubines. Y los querubines están mirando porque en ese lugar se ponía la sangre, especialmente del día de la expiación, del día del perdón. Para que Dios pudiera habitar con el pueblo, tenía que haber sangre sobre el propiciatorio. Entonces, número 6, el propiciatorio. Y número 7, las varas de testimonio. Las varas que están al costado, ¿cómo se llaman? Varas de testimonio. Ahora rápidamente le voy a dar el significado. La caja era de madera, sí, era de madera, pero estaba forrada en oro. Sin lugar a duda, todo lo que vemos en el arca, podríamos predicar esto, no sé, muchas predicaciones del arca. Pero sin lugar a duda, esto es una figura de Cristo. Pero también vamos a mirarlo como una figura de nosotros. Cuando nosotros venimos al Señor, somos pura madera. Pura madera. La madera es algo que se pudre, es algo perecedero, ¿no? Hay maderas que tienen valor, otras que no tienen valor. La madera de acacia no tiene ningún valor, era un árbol común del desierto. Nosotros somos madera. De hecho, dice la palabra, somos de polvo, ¿no? Del polvo somos y al polvo volveremos. Aunque nos creemos tan fuertes, somos tan frágiles, ¿no? Pero también la madera nos habla de esa humanidad de nosotros. Pero también nos habla de lo que somos, ¿no? Yo hoy la voy a tener con Andrea, que la tengo acá cerquita, ¿no? Y Andrea no es así, ¿no? Pero usted dice, qué carácter el de Andrea, ¿eh? Tiene un carácter podrido. Si usted conociera a Andrea, o alguno de los que tengo acá que conozco que tienen un carácter tremendo, ¿no? Qué carácter. Y algunos dicen, no me pise a mí los callos porque me va a conocer, ¿no? Esa es nuestra humanidad, ¿sí? Esa es nuestra humanidad. Tenemos carácter que no tiene nada que ver con el carácter de Dios. Tenemos un carácter humano, reacciones, tenemos rencores, tenemos cosas oscuras dentro de nosotros, ¿no? Que orgullo, me dice aquí, ¿no? No sé cuántas cosas voy a nombrar. Eso es la madera. Pero Dios quiere que la madera desaparezca. Y para eso nos quiere cubrir de oro. El oro es la vida divina de Cristo. ¿Qué es el oro? Es la vida divina de Cristo. ¿Qué se hizo con toda la madera? Se la recubrió por dentro y por fuera. Es por eso que hay personas, yo no sé si usted, pero yo creo que acá hay algunos que tenemos muchos años en el Evangelio, ¿no? Y yo he conocido hombres tremendos que han sido algunos ladrones, homicidas, drogadictos, mujeres que han sido prostitutas. Una vez visitamos un prostíbulo y se convirtieron todas las prostitutas. Y de esas prostitutas hay varios hijos que son pastores. Porque Dios tiene poder para recubrir la madera y forrarla por oro, por dentro y por fuera. Entonces usted se va a encontrar a veces con personas que eran de mala vida. Y hay otros que no tenían esa mala vida, pero igualmente tenían una vida que no es la vida que agrada a Dios. ¿Qué es el oro? El oro es la vida de Cristo recubriendo nuestra vida. Y lo que Dios quiere en nosotros es que cuando pasen los días, los meses y los años, haya menos de nosotros y haya más de Cristo en nosotros. ¿Me está entendiendo lo que le digo o no? Porque hay algunos que tenemos muchos años en el Evangelio y lo único que se ve es madera, pero no se ve la vida de Cristo en nosotros. Y el Evangelio que no cambia, el Evangelio que no transforma, ese no es un verdadero Evangelio. El Evangelio tiene que transformar y cambiar las vidas de las personas. El Evangelio tiene que transformar al esposo que es maltratador, que es golpeador, que es mal hablado, que daña con su boca.
El Evangelio tiene que cambiar a la esposa que es gritona, que habla mal, que minimiza a su marido, que destruye la hombría de su marido con sus palabras. El Evangelio tiene que cambiar a esos padres que son malos modelos para sus hijos. El Evangelio debe cambiar a esos hijos que son malos hijos para sus padres. El Evangelio lo cambia todo. Cuando Juan vio a Jesús dijo, es menester que Él crezca, pero que yo mengüe. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios que nuestro yo muera, hermanos. No sé si usted, pero yo por lo menos. Dentro estaba la tabla de la ley. ¿Sí? Hebreos 9:4 podemos leer. Ya terminamos, en unos minutos terminamos. Hebreos 9:4, para que usted sepa que esto que le estoy diciendo está en la palabra del Señor. Hebreos 9, versículo 4, ya está en la pantalla. Dice, en esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierto de hierro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, a la que le habían salido hojas, y la tabla del pacto, que eran de piedra. Lo que le dije, ¿no? Que había dentro del arca estas tres cosas, ¿no? Y decimos que dentro del arca estaban la tabla de la ley. Las tablas de la ley representan la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué representan las tablas de la ley? ¿Qué debe haber dentro nuestro? ¿Qué debe dirigir nuestra vida? Número 2. Número 3. Estaba el maná que había caído del cielo. El maná representaba la provisión de Dios. Porque Dios se manifestó de muchas maneras a los hombres. Pero una vez se manifestó a Abraham y le dijo, yo soy el Dios que provee. Yo soy Jehová, el Dios que provee. Nuestro Dios es proveedor. No sé si aquí hay alguien que sabe que Dios provee. Que cuando no tienes nada, cuando todas las puertas se cierran, cuando no sabes dónde ir, cuando no sabes a quién decirle, de alguna manera Dios toca algo a alguien y de alguna manera Dios hace que las cosas te lleguen. Porque Dios provee. Porque Él dijo que nos proveería, hermano, y Dios siempre provee. Yo me preocupaba cuando era joven, porque miraba siempre hacia adelante y miraba el futuro y veía cosas. Y una vez leí un versículo, me trajo tanta tranquilidad. Y cuando leí ese versículo dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, porque miraba hacia adelante, ¿no? Y veía, mi madre había fallecido cuando yo era muy joven, bruscamente, siendo pastores de la iglesia. Y yo en ese momento hay muchas cosas que se me movieron. Pero Dios me mostró un versículo y me dijo, aunque tu padre y tu madre te dejaren, de cierto Jehová te recogerá. Y eso me trajo tanta tranquilidad y Dios me habló y me dijo, no te preocupes, yo te voy a guardar cuando eres joven, te voy a guardar cuando eres adulto y yo te voy a guardar cuando seas un anciano. Y ya estoy siendo un anciano y puedo decirle que Dios nunca ha dejado de proveerme y de ayudarme. Y creo que a muchos de los que están acá pueden levantar su mano y decirle, Dios siempre ha provisto, Dios nunca me ha dejado. No importa si estamos en España, si Dios nos lleva a la China, no importa si Dios nos mueve a otras naciones, Dios siempre proveerá. Nosotros no dependemos de la economía de esta tierra, no dependemos de los gobernantes, nosotros dependemos de Dios. Y mientras usted dependa de Dios, Dios siempre le va a proveer, nunca le va a faltar en ninguna de las áreas de su vida. Estaba el maná, el cuarto, estaba la vara que había reverdecido. ¿Qué quiere decir eso? Porque yo les dije que se trajeron 12 varas y ¿cómo estaban las varas? Secas. Eso representa el poder de Dios para resucitar todo lo que está muerto. Amén. En un tiempo cuando dejé a Dios, porque Dios me llamó de niño a servir a Dios, cuando dejé a Dios lógicamente, y dejé todo. Dejé el llamamiento, dejé el servicio, dejé todo y me fui al mundo. Pero era joven. Cuando volví a los años,
al Señor, joven también. Yo pensé que había perdido el servicio, que había perdido los dones, que había perdido el ministerio. Pero Dios me enseñó que no, que todo lo que parece que está perdido, cuando venimos a Cristo, todo lo podemos recuperar. ¿Sí? Y hay cosas que parecen que ya son irrecuperables. Pero yo quiero decirles, Dios tiene poder de resurrección. Y eso es lo que Dios le dijo a María, ¿se acuerda? Y a Marta, cuando Lázaro murió. Y dijo, mi hermano ha muerto, Señor, ya hace 4 días. Y el Señor le dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, resucitará. Y yo creo que algunos de aquí, yo tenía un hijo que estaba como muerto, o varios de ellos, tengo 6, especialmente los mayores. Pero tuve uno que estuvo en la cárcel, tuve uno que estuvo en la droga, tuve uno que algún día ustedes lo van a ver por aquí. Y ese fue terrible y pensé que mi hijo lo iba a ver muerto físicamente, espiritualmente estaba muerto. Pero Dios, hermano, todo lo que está muerto, Él te lo resucita. Y hoy Él es un hombre de Dios, casado con una mujer de Dios, tiene hijos de Dios, se congrega, sirve en el templo, allí en Paraguay donde vive. Tenemos matrimonios que estaban rotos, destruidos. Tenemos a Mercy, a Walter, que son un ejemplo. Uno en El Salvador, otro aquí. Mercy vino aquí con el corazón roto porque su matrimonio se destruyó. Pero ellos dos son hoy mi mano derecha en la iglesia. Yo les amo. Realmente tengo tanta gratitud a este matrimonio que Dios levantó. Pero un día todos habían apostado que este matrimonio nunca se hubiera levantado. Pero Dios trajo a Walter de Salvador, restauró su hogar, su matrimonio, lo levantó como un líder en la iglesia, una columna del templo de Dios. A Mercedes también. No hay nada que Dios no pueda hacer, dígalo. No hay nada que Dios no pueda hacer. Quinto, los querubines estaban en el centro, como vimos en la imagen. La palabra querub, donde viene la palabra querubines, significa el que te protege. ¿Qué significa querub? El que te protege. Vamos a leer Deuteronomio 28:7. Mientras se lo ponen en la pantalla, yo se lo leo. Deuteronomio 28:7 dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Usted puede anotar este versículo, marcarlo, es un versículo poderoso. El Señor va a derrotar a nuestros enemigos que se levanten contra nosotros. Por un camino saldrán contra ti. Diga amén. Yo no sé, yo que usted me emocionaría, diría aleluya, bendito Señor, así va a ser conmigo, amén. Dice, por un camino vendrán y por 7 huirán delante de ti. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Él saldrá a atacar a los enemigos. Dios está diciendo que Él será la protección en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia, amén. Yo creo que algunos de nosotros, el día viernes estuve hablando de la depresión. Alguno de nosotros le va a causar depresión al enemigo. El enemigo va a entrar en un pozo depresivo por causa de nosotros. Porque ¿sabe qué? El diablo pensó que algunos de nosotros ya estábamos destruidos. Algunos de nosotros ya nos tenía en su cárcel y nunca más íbamos a salir de allí. Pero ¿sabe qué? Dios rompió nuestras cadenas. Dios nos sacó de la cárcel. Dios nos levantó. Y Dios nos puso en lugares de honra. Y Dios nos puso en lugares de autoridad y de poder. Y cada vez que el diablo nos mira se deprime. Porque pensó que nos iba a destruir, nos iba a matar, iba a robar nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Pero hoy nuestro hogar está levantado, nuestros hijos están levantados. Y yo digo que nuestra generación será una generación de Dios. Algunos dicen amén, ojalá que sean todos. Sexto, el propiciatorio, era el lugar donde se ponía la sangre. Apocalipsis 12:11 dice, ellos le han vencido por medio de la sangre. 7, el último, la vara del testimonio. Esas varas que tenían que llevar, ponemos la imagen del arca nuevamente, esas varas que tenían que llevar, el arca. La pregunta de David fue, ¿cómo voy a llevar el arca a mi casa?
No sé si usted entendió algo de lo que prediqué. ¿Cuántos quieren tener el arca de Dios en su casa? Yo quiero tener el arca de Dios en la iglesia, en mi casa, en mi vida. Yo quiero tenerla. Pero para eso tenemos que agarrar las varas del testimonio. Y esa vara del testimonio representan dos cosas. Uno representa la palabra. ¿Qué representa? La palabra. Y el otro representa nuestro testimonio. Nuestro testimonio. Nuestra vida en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué a veces la presencia de Dios no está en nuestros hogares? No está en nuestras casas. Venimos a la iglesia y sí está, pero luego en nuestros hogares desaparece. Porque no tenemos un buen testimonio. Porque nuestra vida no está de acuerdo a lo que Dios nos está pidiendo. Pero si hay alguno de aquí, si hay alguien allá arriba, si hay alguien allí detrás de las cámaras que dice, voy a cambiar. Desde el día de hoy voy a tomar buenas decisiones. Voy a empezar a dejar la vida vieja. Voy a renunciar a lo malo. Voy a ser un hombre de testimonio. Voy a ser un verdadero cristiano. No voy a necesitar decir que soy cristiano. La gente cuando me vea se va a dar cuenta que soy cristiano. Y cuando hay un hombre, una mujer que decide vivir así, el arca de Dios va con él. Y el arca de Dios va con ella. Y por donde ella se mueva, por donde él se mueve, empiezan a suceder cosas raras. Por eso, en la casa de Obed-Edom, ¿qué pasó en la casa de Obed-Edom? Quedó el arca, ¿no? ¿Y qué sucedió? Dios lo bendijo en todo. ¿Sabe que había mujeres en la casa de Obed-Edom que eran estériles? Cuando el arca llegó allí, fueron sanas. Había hijos de Obed-Edom que tenían problemas en sus hogares. Cuando la presencia llegó allí, ¿qué pasó? Se terminaron los problemas. Tenía problemas con... Si usted un día va a Israel y tenemos deseo de ir algún día, yo ya fui, pero quisiera ir con varios de aquí. Si usted un día va y llegamos a este lugar donde vivía Obed-Edom, es un desierto. Es un desierto. Pero Obed-Edom tenía algunos animalitos allí. ¿Sabe qué comenzó a pasar? Quedaron embarazadas los animales y en vez de parir uno, parían 3. En vez de parir uno, parían 6. Y de repente en esos 3 meses, todos los animales se multiplicaron. Las cosas no crecían allí porque era desértico. Todo comenzó a crecer. Y corrió la fama por todos lados de lo que estaba pasando en la casa de Obed-Edom. Y David se enteró y dijo, no, ahora esa arca la tengo que traer de nuevo para aquí. Yo quiero lo que le pasó a Obed-Edom. Ojalá entienda lo que estamos hablando. Póngase de pie. Póngase de pie. Aleluya. Gracias, Señor. Cierre sus ojos. Aleluya. Cierre sus ojos. Adore a Dios. Esa canción que dice, entra en mi casa, entra en mi vida. Cierre sus ojos. Dígale a Dios, ¿no? Algo tiene que decirle a Dios. Algo tiene que decirle con respecto a la palabra nos debe desafiar. La palabra nos debe llevar a tomar decisiones. La palabra nos debe llevar a cambios. La palabra nos debe llevar a hacer algo con nosotros, con nuestra vida, nuestra casa. Lo que no puede suceder es que la palabra no produzca nada en nosotros. Cada vez que salgas de este lugar, tú debes salir desafiado, confrontado, hasta a veces enojado conmigo, porque te molesta, pero tú sabes que lo que te digo es cierto. Entonces, ora a Dios, pídele ayuda, pídele fortaleza, pídele que el Señor obre en este momento, en tu vida, en tu hogar. Tenemos que crecer, tenemos que avanzar en las cosas de Dios. No estamos solamente para las cosas naturales aquí.
Te alabamos, Jesús. Bendito eres, Señor. Digno, digno de gloria. Opera, Señor, ahora en nosotros. Trabaja en este lugar. Trabaja en la vida de todos los que están aquí y de todos los que están en su casa. Sube el volumen. Así nosotros queremos hacer, ¿no? Saqueo era un hombre así, pura madera, ¿no? Pero él sabía que si el Señor entraba en su casa, la vida le iba a cambiar. ¿Se lo puede decir al Señor en esta mañana? Necesito de ti, oh Padre. Sí, Señor. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Habrá algunos aquí que tomarán esa decisión. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Estremece mi estructura. Sana todas las heridas. Eso sucede cuando el arca entra en tu casa. Quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Si el arca entra en tu casa, van a haber muchos milagros. Van a suceder cosas que nunca sucedieron. Vas a ver lo que nunca viste. No importa cuántos años caminemos con Dios, Dios siempre nos va a sorprender. Yo quiero subir. Necesitamos subir más arriba, a lo más alto que yo puedo. Necesitamos avanzar. No nos podemos quedar en el lugar que estamos. Este 2021 tiene que ser clave para muchos de nosotros. Y llamar tu atención. Dígalo fuerte. Necesito de ti. Dígaselo al Señor. Amén. Dios lo está escuchando. Necesito de ti. Necesitamos del Señor. Necesitamos esa arca con nosotros. Soy pequeño y nada más. Gracias por todas las cosas. Dame de tu paz. Gracias por la familia. Gracias por los estudios. Gracias por las cosas que nos rodean. Pero necesitamos de Dios. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Estremece mi estructura. Hay cosas duras en nuestra vida, pero deben ser tocadas. Obra, Señor, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Estremece mi estructura. Sana todas las heridas. Caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Estremece mi estructura. Sana todas las heridas. Caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Amén. Entra en mi casa. Amén. Entra en mi vida. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. Gloria al Señor. Sana todas las heridas. Caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Glorioso Jesús.
Glorioso Señor. Entra, Señor, en nuestras casas. Entra, Señor, en nuestros hogares. Entra en nuestros matrimonios. Entra con nuestros hijos, Señor. Te invitamos en este día. Somos como David, que entendemos lo importante de llevar el arca a nuestras casas. Queremos llevar el arca a nuestros hogares, a nuestras familias. Señor, sin lugar a duda, los corazones van a ser sanos. Hay muchas heridas en los corazones. Hay muchas heridas del pasado. Hay muchas heridas de la soledad. Hay muchas heridas de los por qué. Hay muchas heridas por los maltratos. Hay muchas heridas, Señor. Pero tú tienes poder para entrar en nuestras vidas y sanar toda herida, para renovarnos, para darnos la fuerza, aún como dijimos, para resucitar lo que estaba muerto. Hay gente que tiene dones, talentos, gente que han sido llamados para evangelizar, gente que han sido llamados para orar por los enfermos, gente que han sido para ayudar en la obra material, gente que han sido llamados para alentar con sus palabras a otros. Tantos dones, y algunos los hemos sepultados, queriendo o no queriendo. Parece que están muertos, pero yo quiero decirte que no. El Señor nos está resucitando. El Señor nos va a levantar. Aleluya. Será glorioso lo que Dios hará en nuestras vidas. Le daremos depresión al enemigo. Dígalo en el nombre de Jesús. Le vamos a dar depresión al enemigo. El enemigo será depresivo con nosotros, con nuestra iglesia, con nuestra familia y con nuestros hogares. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, grandemente. Que tengan una muy buena semana. El día martes estamos online como siempre. El día viernes estamos aquí a las 20 horas. Los jóvenes los sábados a las 18. Que tengan una buena semana. No se vaya sin saludar a alguien. Salude a alguien. Amén. En este